Saludos a todos los estudiantes, familiares y profesores que hoy vuelven a estar con nosotros para seguir compartiendo saberes matemáticos. Hoy nos vamos a dedicar a sistematizar la unidad 1 del programa de estudio de séptimo grado. ¿Recuerdas? Ella se dedica a los números racionales. Entonces, comencemos. Este contenido se encuentra relacionado desde la página 1 hasta la 173 de tu libro de texto de séptimo grado. Te recomiendo que tengas en la mesa tu libro de texto y una libreta donde puedas ir anotando. Comenzaste el estudio en esta unidad realizando una sistematización del conjunto de los números fraccionarios. Conjunto numérico que estudiaste en la educación primaria, que no es necesario hoy recordar ni sistematizar, porque de ella se aplican los mismos procedimientos para el nuevo conjunto numérico, ampliando entonces varias habilidades matemáticas que aprendiste en este curso. Vamos a dar inicio entonces al estudio de los contenidos nuevos de esta unidad, con la estadística descriptiva con datos simples. En ella estudiaste la forma de representar los datos y medidas de tendencia central. Estos datos simples los podemos representar en tablas o gráficos. Y estudiaste la media aritmética y la moda, ¿verdad? Es muy sencillo este esquema. No es necesario que hagas los rectángulos ni la flecha, solo anota las palabras esenciales. Las tablas constituyen una forma en que se pueden representar los datos. Permiten mostrar la información de situaciones, hechos, problemáticas y fenómenos de forma resumida. Facilitan la descripción e interpretación del fenómeno. Observa a la derecha de la diapositiva. Eso está en el recuadro en la página 48 de tu libro. No es necesario que lo copies, solo anota que está en la página 48. Los gráficos constituyen una manera también de presentar los datos. Estos permiten condensar grandes grupos de datos y mostrarlos de forma tal que permitan una fácil e inmediata captación visual. O sea, los gráficos te permiten observar e interpretar los datos del fenómeno que estamos analizando con más facilidad. Te van a aportar mayor información. Además, te va a permitir analizar bien el objeto de estudio y destacar aquella información más importante en la propia gráfica. Esto no es necesario copiarlo, también está en la página 48. La forma de representar, retomamos, las tablas y los gráficos. Pero en las tablas estudiaste la tabla de distribución de frecuencia. ¿Recuerdas? Aquella tabla que para uno realizarla, primero tenía que hacer el conteo de datos. Después que recopilaba los datos, usted hacía un conteo de datos para saber la cantidad de datos que había de cada tipo de información que íbamos a mostrar en la tabla. Vamos entonces a retomar cómo es la tabla de distribución de frecuencia. En la tabla de distribución de frecuencia, en una columna aparece la frecuencia absoluta. Lo importante es saber en qué consiste la frecuencia absoluta. Es la cantidad de veces que se repiten los datos. ¿Recuerdas? Al principio te comentaba que realizas después de registrar los datos un conteo. Y ese conteo te permite saber la cantidad de datos de cada tipo que usted tiene. Eso es la frecuencia absoluta. Y la frecuencia relativa no es más que el cociente que se establece entre la frecuencia absoluta y la cantidad total de datos que usted recopila. Pero bien, es importante comprobar siempre, cuando uno termina de hacer la tabla de frecuencia, que la suma de todas las frecuencias absolutas le dé el total de datos.
Y en el caso de la frecuencia relativa, usted tiene dos posibilidades, o escribirlas en forma de fracción o expresión decimal, o escribirlas en tanto por ciento. Si usted las representa en expresión decimal o fracción, la suma de todas ellas es 1. Y si lo hace en forma de tanto por ciento, el resultado debe ser aproximadamente el 100%. Todo esto aparece en tu libro de texto en la página 54. Las medidas de tendencia central también las estudiaste en este grado. La media aritmética, que ya conocías desde primaria, el promedio de los datos. Y él es el valor alrededor del cual se encuentran los otros datos del conjunto. Ahí tienes la ecuación que te permite su cálculo. Si tú adicionas todas las frecuencias absolutas y las divides entre la cantidad de datos, vas a poder obtener la media aritmética o promedio. Y la otra medida de tendencia central que estudiaste es la moda, que la moda no es más que el dato que más se repite, o sea, el de mayor frecuencia absoluta. Mira, en la derecha te aparecen las páginas en tu libro de texto donde aparece este contenido. Solo copia la referencia de las páginas. Pero es importante que realices para consolidar, para ejercitar todos estos contenidos que has trabajado relacionados con la estadística descriptiva. Los ejercicios del 1 al 6 de las páginas 168 a las 170, referentes a los ejercicios del capítulo. Estos ejercicios son integradores. Recuerda, cuando te hablaba de los diferentes tipos de gráficos, estudiaste los gráficos de barra. Son aquellos que se representan con columna, con rectángulo. Eso lo identificas muy fácil. El gráfico poligonal. El gráfico poligonal es aquel que usted representa, ubica diferentes puntos y usted los une con segmentos, con una línea poligonal. El gráfico de pastel. Ese gráfico de pastel, usted lo utiliza para generalmente representar tantos por ciento. Es el circular el que usted divide en partes e indica entonces los tantos por ciento que representan los datos. Y el pictograma es el que usted identifica con una figura. Pudiera ser, si usted está hablando de hombres, usted va a indicar que un hombre representa 10, que la figura de un hombrecito representan 10 personas. Por tanto, cada vez que usted tenga en el pictograma un hombre, está indicando que ahí hay 10 personas. Por tanto, ahí lo puede representar. Habían ejemplos con carro. Hay diferentes ejemplos en su libro de texto que también puedes hacer referencia. Acuérdate que este contenido es muy importante porque se aplica en la vida. Cuando uno observa varias revistas, periódicos e informaciones en los diferentes medios, siempre están presentes los gráficos porque facilita la interpretación y permite, sobre todo el gráfico de barra, que usted compare los datos y pueda hacer una interpretación mucho más fácil del fenómeno hecho que usted está analizando. Pero bien, esto no es lo único que trabajamos en esta unidad. También estudiamos un conjunto numérico nuevo, el conjunto de los números racionales. Comenzamos hablando de las relaciones entre los conjuntos, de cómo representar los números de este conjunto, cómo ordenarlo, cómo compararlo y cómo realizar las operaciones de cálculo con ello. Ahora, sí debes anotar este esquema. Recuerda, no es necesario que hagas los rectángulos de la flecha, solo anotes en la posición que está establecido para que puedas comprender. Las relaciones de conjunto. Usted estudió en primaria el conjunto de los números naturales y el conjunto de los números fraccionarios. En este grado, usted amplió su conocimiento estudiando el conjunto de los números enteros y el conjunto de los números racionales. Usted adquirió ya esa habilidad de las relaciones entre los conjuntos, la relación de pertenencia y de inclusión. ¿Recuerdas? ¿Cuándo es que un elemento de un conjunto pertenece al conjunto? Observa bien
cuál es su símbolo, el que identifica la pertenencia. Recuerda que es la relación que se establece entre los elementos de un conjunto y un conjunto. Yo puedo decir que 2 pertenece a los naturales, que 2 pertenece al conjunto de los números enteros, pero 2 también pertenece al conjunto de los números racionales. Hay que tener en cuenta la información que nos pide nuestra tarea a realizar para saber si es el conjunto más amplio o el conjunto más restringido. Y la inclusión. La inclusión se realiza entre 2 conjuntos. ¿Quién es subconjunto del otro? ¿Quién incluye al otro? Si el primer conjunto que usted estudió fue los naturales, entonces los naturales están incluidos en el resto de los conjuntos que usted ya conoce. No puede pensar que los racionales, que es un conjunto más amplio, va a estar incluido en los naturales. No, lo cierto es que los naturales son subconjuntos de los fraccionarios, de los enteros y de los racionales. Que los enteros son subconjuntos de los racionales. Que los fraccionarios son subconjuntos de los racionales, pero no son subconjuntos los fraccionarios de los enteros. Recuerda que el conjunto de los números fraccionarios son aquellos que se pueden escribir también en forma de fracción o en forma de expresión decimal, y los enteros no se escriben de esta forma. Esto lo vienes a tener muy claro, explicado en tu libro de texto, en la página 73 y 74 y 89. Ahora, dentro de los nuevos conjuntos numéricos, retomamos. Aprendimos el conjunto de los números enteros y racionales. En el conjunto de los enteros es bueno conocer que son los naturales y sus opuestos. Y se denota con el símbolo de una Z. Esto es una de las cosas más importantes de los conjuntos. También hay que saber que el conjunto de los números racionales está formado por los números fraccionarios y sus opuestos, y que su simbología es una Q. Puedes observar en las páginas que se encuentran las definiciones de los 2 conjuntos numéricos. ¿Que no te acuerdas quién es el opuesto? Sí, ¿cómo no? Tú estudiaste que el opuesto es el contrario. Dentro de los números enteros y racionales hay números positivos y negativos. Y este es el 0, que es un número no negativo. ¿Quién es el opuesto de un número positivo? Efectivamente, un número negativo. ¿Y el opuesto de un número negativo? Un número positivo. ¿Y el opuesto de 0? El mismo, 0. Pero no te puedes confundir con el otro concepto que también estudiaste, el concepto de valor absoluto o módulo. Esto se refiere a la distancia que existe del número al 0. Fíjense, es distancia y las distancias siempre son valores positivos. Por eso el módulo de un número racional siempre es positivo y el módulo de 0 es 0 porque la distancia es ella misma, ¿verdad? En eso no debe haber ninguna duda. Hay que conocer las diferencias entre el concepto de opuesto y el concepto de módulo o valor absoluto de un número. Aprendimos también a representar, ordenar, comparar números racionales. ¿Qué hay que tener en cuenta? Acabamos de decir que los números racionales son positivos, negativos y el 0, que es un número no negativo. Por tanto, cuando lo vamos a comparar, tenemos que tener en cuenta que los 2 números que vamos a comparar o a representar o a ordenar, ¿cómo son? Si los 2 números racionales, fíjate, son positivos, ¿qué ocurre? Igual que en el conjunto de los números naturales y fraccionarios. Siempre, ¿quién va a ser menor? El que esté más a la izquierda en la recta numérica. Y de 2 números positivos también puedo expresar que el que tenga mayor módulo, ese será el mayor. Esa es otra posibilidad de analizarlo. Pero también puedo decir que de 2 números negativos va a ser siempre mayor
el que tenga menor módulo. Es aquí la diferencia. Fíjense, cuando hablo de números negativos, ¿quién va a ser mayor? El de menor módulo. Esto es lo diferente que amplías en el conocimiento de los números racionales para la representación, orden y comparación. Ahora, si vamos a comparar un número positivo con uno negativo, por supuesto, no estamos diciendo que el que está más a la izquierda, ¿qué cosa es? No es menor. Entonces, los negativos son menores que los números positivos. Y si comparamos el 0 con los positivos, el 0 será menor que los positivos. Eso lo conoces de grados anteriores. Pero en este grado aprendiste que el 0 es mayor que cualquier número negativo. Bueno, pero también estudiaste las operaciones de cálculo. La adición, la sustracción, la multiplicación y división con números racionales. Recuerda que para poder resolver una de estas operaciones tenías que tener en cuenta el signo de los números que intervenían en la operación, pero tenemos la posibilidad que la adición y la sustracción mantienen la misma ley de los signos, igual que la multiplicación y la división. Entonces, en la adición y la sustracción, ¿qué pasa cuando los números racionales tienen el mismo signo? Sí, los adicionamos y el resultado tiene el mismo signo que tienen los números que intervienen en la operación. Y también en la multiplicación y división, cuando los signos son iguales, ocurre lo mismo. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que cuando estamos en presencia de una multiplicación, multiplicamos los números que intervienen en él. Cuando estamos en presencia de una división, por supuesto, que hacemos la operación de división. Pero el resultado siempre va a ser positivo cuando los signos sean iguales. ¿Y qué sucede cuando los signos son diferentes? Bueno, cuando vamos a hacer la adición o la sustracción, que acuérdense que le llamamos suma algebraica, en este caso, y los signos son diferentes, usted va siempre a sustraer al de mayor módulo el de menor módulo. Y el resultado va a tener siempre el signo del número de mayor módulo. Cuando estemos en presencia de la multiplicación y la división, vamos a realizar la operación que se indica. Pero siempre el resultado va a ser negativo cuando los signos son diferentes. Esto es muy importante y se aplica de ahora en adelante siempre. Lo verán, lo importante que es saberse la ley de los signos para operar con números racionales. Pero en la sustracción hay un detalle. En la sustracción, cuando aparece un signo negativo delante de un paréntesis, me está dando una indicación, me está indicando que yo debo cambiar el signo. Y entonces se me convierte en una operación con signos diferentes. Y cuando tengo la operación con signos diferentes, aplico el mismo procedimiento. Voy a sustraer al número de mayor módulo el de menor módulo y el resultado va a tomar el signo del número de mayor módulo. Y en las operaciones de cálculo también estudiaron la potenciación. Recuerdan que una potencia de base positiva siempre es positiva, que una potencia de base negativa es positiva si el exponente es par y es negativa si el exponente es impar. Correcto. Todo esto te aparece en un recuadro de la página 143 de tu libro de texto. ¿Y cuáles son las propiedades estudiadas de las potencias? Teníamos cuando estábamos en presencia del producto de potencias de igual base. Manteníamos la base y adicionamos los exponentes. Cuando hay el cociente de potencias de igual base, mantenemos la base y sustraemos los exponentes. Cuando tenemos la propiedad de una potencia elevada a otra potencia, mantenemos la base y multiplicamos los exponentes. Recuerda que todo número elevado a la 0, su resultado es 1. Recuerda además que cuando la potencia es negativa, se halla el recíproco y en el denominador la potencia pasa a ser el exponente
positivo. Esa es la propiedad de A a la menos K. Y también teníamos dos propiedades más cuando estamos hablando del producto o el cociente de bases diferentes. ¿Aquí qué hacíamos? Cuando es el producto de bases diferentes, efectuamos el producto y mantenemos el exponente. Y cuando es el cociente de bases diferentes, efectuamos el cociente y mantenemos el exponente. Esto sigue estando en el mismo recuadro. Otra cosa que estudiamos fue la notación científica. Recuerda, aquellos números que eran muy grandes o muy pequeños y somos capaces de escribirlos de una forma más reducida, utilizando la potencia de 10 multiplicado por un número que sea mayor o igual que 1 y menor que 10. O sea, un número que se encuentra entre 1 y 10. Entonces ahí, en la página 146 y 147, se muestra el procedimiento de la notación científica. Otras operaciones fue elevar al cuadrado y al cubo y determinar la raíz cuadrada y la raíz cúbica, utilizando la tabla. Fíjate un detalle en estos ejemplos que están en la diapo. La raíz cúbica de menos 8. Como es elevado, es al cubo, a la 3. Observa bien, el índice del radical es 3 y el radicando es menos 8, nos da negativo, menos 2. El procedimiento de utilizar la tabla es muy cómodo. Ese proceder también lo tienes en tu libro de texto. Pero muy importante, las operaciones combinadas, que desde primaria estás trabajando. Y el orden operacional no lo puedes violar. Si no trabajas teniendo en cuenta el orden operacional, cuando calculas un ejercicio que tiene combinadas varias operaciones de cálculo, tu resultado no será correcto. ¿Recuerdas que las operaciones encerradas entre signos de agrupación es lo primero que debes hacer? Luego las potencias de las raíces en el orden en que van apareciendo. Después la multiplicación y división también en el orden en que aparezca, para luego terminar con la respuesta final, que será la suma algebraica. Pero también te recomiendo seguir estos consejos útiles que están en tu libro en la página 165. Si una cantidad subradical aparece un ejercicio de operaciones combinadas, o sea, si esta cantidad aparece en una operación combinada, se resuelve y después se halla la raíz que se indica. Tenemos el símbolo de raíz y dentro tenemos un conjunto de operaciones combinadas. Primero realizamos todas esas operaciones combinadas que dentro del símbolo de raíz aparecen y luego entonces calculamos la raíz del resultado de esas operaciones. Si en la base o en el exponente de una potencia aparece un ejercicio de operaciones combinadas, esto se resuelve primero para luego afectar la potencia. Si el numerador o el denominador de una fracción aparecen operaciones combinadas, o sea, en el numerador aparecen ciertas operaciones combinadas y en el denominador otras. Usted primero resuelve el numerador, luego el denominador y luego entonces efectúa la división que se obtiene al estar presente una fracción. Si la resolución del ejercicio de operaciones combinadas es factible utilizar la tabla de cuadrado, de cubo, usted puede usarla y utilizar siempre las reglas de cálculo aproximado que estudió desde grados anteriores. Pero bueno, para terminar nuestro conocimiento que hemos ido sistematizando en la clase, les propongo un ejercicio que vamos a realizar entre todos. Fíjense que dice, calcula el valor de A. A es igual a menos 2 elevado a la 3, más menos 2 elevado a la 93, dividido por menos 2 elevado a la 91. Y dice que determine el opuesto de A como primer inciso. Pero antes tengo que calcular el valor de A. Para calcular el valor de A, tienes primero que darte cuenta que aparece una operación de división. ¿División de qué? De potencias de igual base. Por tanto, usted va a mantener la base y va a sustraer los exponentes. Por eso le queda 93 menos 91, que el resultado es 2. Y después entonces le queda la adición de dos potencias.
pero ¿usted tiene alguna operación que le permita adicionar potencias? No, ¿verdad? Por tanto, tiene que resolver cada una de las potencias para luego adicionar los resultados. Observa que aparece menos 2 elevado a la 3, la base es negativa, el exponente es impar. Por tanto, el resultado va a ser negativo. En el otro caso, la base es negativa, el exponente es par, por tanto, el resultado va a ser positivo. Usted tiene ahora una suma algebraica de menos 8 más 4. Como los signos son diferentes, usted va a sustraer al de mayor módulo, que es menos 8, que su módulo es 8, le va a sustraer 4 y esto le va a dar 4. Pero como menos 8 es el número de mayor módulo, el resultado va a ser negativo, va a ser menos 4. El inciso A decía que determinar el opuesto de A. No habíamos hablado de que el opuesto era el contrario. Entonces, ¿quién será el opuesto de A? Si A es menos 4, el opuesto es 4. Correcto. El inciso B dice, ¿es el módulo de A mayor que menos 100? Fundamenta tu respuesta. ¿Qué le creen ustedes? ¿Es menos 4 mayor que menos 100? Pero es que no nos hablan de menos 4, sino del módulo de menos 4. Y el módulo no es siempre positivo. Entonces, ¿quién es el módulo de menos 4? 4. ¿Es 4 mayor que 100? Sí, correcto. Por tanto, puedo fundamentar con todo esto que hemos estado hablando. Estamos diciendo que el módulo siempre es positivo y que todo número positivo es mayor que cualquier número negativo. En el inciso C, ¿qué nos preguntaban? ¿Cuál es el conjunto numérico más restringido al que pertenece A? A es menos 4. Es un número negativo. ¿Pero a qué conjunto numérico más restringido pertenece? Sí, él es un número racional, pero no es el conjunto más restringido. Sí, es los enteros. Entonces, menos 4, que es el valor de A, pertenece al conjunto de los números enteros. Si presentas aún dudas en cómo resolver ejercicios relacionados con esta primera unidad, te propongo entonces que puedas consultar el repasador virtual. Pero antes de ello, cuando vayas a resolver un ejercicio, remite al libro, busca en el libro todas las explicaciones que ahí están, que están muy bien detalladas sobre el contenido que vas a trabajar, para que entonces puedas solucionar los ejercicios que te proponga. Fíjense, al final del libro de texto aparecen muchos ejercicios del capítulo. Aparecen también 2 secciones importantes. Ponte a prueba, autoevalúate, realiza esos ejercicios, evalúate tú mismo para comprobar si todo lo que has aprendido en este curso ya lo has adquirido y has fijado ese conocimiento. Sin más, esperando que sean capaces de resolver todos los ejercicios del capítulo, nos despedimos hasta un próximo encuentro.